Bueno, Héctor, sabiendo que sos un conocedor de la cuestión agropecuaria y demás, recuerdo, para empezar por un tema por ahí más por la tangente que por la centralidad, de la agricultura familiar, el agronegocio y todo ese tipo de cuestiones, hay un dicho popular o algo que se dice que si Argentina, o en el siglo XIX o en el siglo XX, si hubiese elegido la agricultura en vez de la ganadería, sería otro cantar. ¿Hasta dónde hay de mito, hasta dónde hay de cierto en que la ganadería genera pocos propietarios, más concentrados, con una gran cantidad de capital, y la agricultura genera muchos propietarios y requiere más inversión de capital, no tanto retorno en tan poco tiempo? Es verdad que genera dos tipos de clase dominante, dos tipos de personaje en las pampas completamente distintos en la ganadería que la agricultura, o eso es más un mito del siglo XX? Y eso es más un mito del principio del siglo XX. Hoy en día la agricultura está dominada por pools, digamos un porcentaje menor, un 1, 2, 3% de los agricultores poseen prácticamente el 40, el 50% de la tierra, al 40%. Este, por lo tanto, esta transformación de modelo agropecuario que se profundiza en los 90 ha dado lugar a una enorme concentración de la tierra y en los 90 desaparecieron 200.000 pequeños productores, que eran agricultores. En realidad, originalmente, cuando comenzó en la década en el siglo 1800 y pico, después de la campaña del desierto, y las grandes familias se quedaron con las tierras de fruto de esa campaña del desierto, ahí era cierto, la ganadería era el gran impulsor de la riqueza de estas familias patricias, entre comillas, y la agricultura empezaba, era otro tema, ¿no? Era más. Pero hoy en día ya eso ha cambiado. Y han cambiado las representatividades, incluso, ¿no? Nosotros en el INTA, yo soy jubilado de INTA, pero en el INTA tenemos un consejo directivo donde están representados las facultades de agronomía, de veterinaria del país, pero están 5 integrantes que prácticamente son de la mesa de enlace. Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria y ACREA. Y la verdad que la representación de estos no es la misma que tenían en la década del 60 o fines del 50, ¿no? Federación Agraria incluso tenía 140.000 socios, estaba lleno de cooperativas, representaba al chacarero que hoy casi no existe, por lo que pasó en la década del 90. Y hoy en día no son más de 15, 20, más de 15.000 socios. Y por ejemplo, ACREA está ahí, es un organismo técnico, pero representa la mesa de enlace, y serán 1.500 socios, y la rural serán 3.000, 4.000 socios. CRASI son más, este, y, y de pronto con INAGRO, que es una federación de tercer grado que abarca, asocia a federaciones de cooperativas. Esa es la representación, pero para nosotros hay otro campo, ¿no? El campo campesino, el campo, el pequeño productor que no está en esos lugares y que para mí debería haber estado representado en el Consejo Directivo del INTA. Esa es un poco la composición hoy. Y hoy hay un gran porcentaje de tierras en manos de muy pocas personas. Y el 70% de la tierra es sobre tierra alquilada, arrendada. Esto es otro cambio importante, ¿no? Los famosos Así oligarcas. que en realidad, claro, el pequeño chacarero le alquila sus 200 hectáreas, en general a un pool, con lo que vive de ese alquiler de 200 hectáreas, están en el pueblo, descansando, digamos, porque las alquila bien. Hay como, dice Pedro Peretti, dice, hay 3 pisos de arrendamiento, de rentabilidad. Uno es el del gran propietario, otro es el del arrendatario y otro es el contratista de maquinarias agrícolas. El 70% de la cosecha y de ciertas cosas se hacen con contratistas, digamos. Ahí se distribuyen gran parte de las ganancias, ¿no? Y mientras tanto no hay una ley de arrendamiento rural como la gente. Algo que obliga a estar varios años, no pocos años,
no como era en la época de Perón, que es donde obligaba a tener 3, 4, 5 años de arrendamiento, cosa que permite un manejo más sustentable, más sustentable. Yo no estoy un año y exploto ese campo, sino que más sustentable y que permita a los pequeños productores también tener. En el caso puntual de los pequeños productores que están en Gran Buenos Aires y La Plata, gran parte de ellos bolivianos, que producen nuestras frutas y verduras, sobre todo nuestras verduras que comemos habitualmente, el 70% se hace sobre campos arrendados y con pésimas condiciones de contratación, ¿no? No les dejan hacer una vivienda, son por poco tiempo. El acceso a la tierra en esos sectores es fundamental, es uno de los grandes reclamos para que cualquier gobierno, ni idea de progreso, no pero otros se podrían plantear, ¿no? Se puede decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la Federación Agraria, que nace con el grito de Alcorta, ya por 1911, 1912, que Claro. tiene, o sea, que ya ha habido representación política, digo, ha quedado muy secada la Federación Agraria, cuando hombres como Lisandro de la Torre eran hombres que venían de la propia de la Federación Agraria, digo, esa mirada de productores chacareros santafesinos, enterrianos, que tienen ya, son más pudientes, pero que no son las que no son de familia patricia, digo, toda esa base social en donde el peronismo podía terciar, digo, no, digo, al desaparecer el chacarero también no desaparece una cierta base social o de sustentación política del peronismo, digamos. Sí, 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 totalmente. Prácticamente el grito del Corta nace de un grito de los pequeños arrendatarios que arrendaban tierras, pequeños productores, y los expoliaban, digamos, con los precios. Ahí nace el grito del Corta. Fíjate que eran arrendatarios, no como hoy que son arrendatarios públicos, ¿no? Eran pequeños arrendatarios. Y en el gobierno de Perón se dio una entrega de títulos de tierra muy importante que benefició sobre todo a ese sector de Federación Agraria que, como te decía, en la década del 50, principios del 60, eran muy fuertes sus cooperativas, etcétera, y llegó a asociar a 120.000 productores, y hoy no son más de 15.000. Mm. Otra cosa que también es poco común en la Argentina, o no es tan común como en otros países, es la figura del campesino, que a veces los del PCR o los del partido de izquierda buscando ese sujeto en las pampas, el Mm. campesino, y en vez Sí. de encontrar un jornalero analfabeto, se encontraban con un chacarero lechero, digo, como que a veces quieren meter el sujeto político con calzador. Digo, también no se puede decir algo de eso, ciertos análisis. Es absolutamente cierto lo que decís. La figura de campesino es muy latinoamericanista, pero no tan argentino, ¿no? Y nace en los 70 con mucha fuerza, con un contexto de revolución agraria, y eso genera la disputa por ese nombre, que tenía un contexto político importante, genera enfrentamientos, diferencias. En Argentina muy poco, sobre todo en el norte sí había más se identidad con el tema campesino, pero en otros lados no. Yo en el sur, una vez una pequeña productora, la tratamos de campesina y casi nos pelea, porque ella es productora, chacarera, no campesina. E incluso, posteriormente, en la década del 80, 90 sobre todo, aparece de organismos internacionales la figura de la agricultura familiar, que se incorpora después del combate del gobierno con el campo, digamos, por las retenciones, las 125. Las organizaciones, el gobierno fuertemente impulsa políticas de agricultura familiar y se identifican con organizaciones de agricultura familiar, ya no campesinas, pero eran organizaciones de agricultura familiar. También dentro de eso había Federación Campesina indígena, pero se identificaban como agricultura familiar. Y algunos tampoco se identifican con ese término que es relativamente reciente, que nació para suplantar el término campesino, pero en Argentina siguen llamando productores, ganadero, agricultor, chacarero, sobre todo ese pequeño productor representado. Y no hay una. De hecho,
el actual gobierno está barriendo con el significado de estas palabras. Hoy está prohibido nombrar la palabra agricultura familiar. Y de hecho es muy probable que se le cambie el nombre a los institutos de agricultura familiar que existan. De hecho, el Instituto de Agricultura Familiar ya lo disolvieron, que dependía de Estado, no les da Pérsico, digamos, originalmente, ¿no? Así que hay una lucha por los nombres, porque tiene una connotación política. Y así que esto es así, absolutamente. Bueno, eso explica por qué el PCR estuvo con el campo en el 2008. Exactamente, Porque, exactamente. porque estaban buscando en la oposición al kirchnerismo en la base campesina, digamos, porque buscando, Sí, digamos, una cosa si quieres más sí. literaria, digamos, una cosa si quieres más Sí, poética. sí, mi amigo Pedro Peretti, que viene de ese origen, él estuvo cortando campos, rutas, digamos, en esa época. Ahora, el gobierno ahí cometió un error central, que fue ponerle al nombre campo a todo la enorme cantidad de sujetos que no son lo mismo. Nosotros mismos los juntamos, digamos, en lugar de establecer retenciones diferenciadas, u otro tipo de políticas diferenciadas. Y ahí los juntamos a todos en ese momento. Después se fueron separando, pero en ese primer momento fue un error estratégico muy grande dentro del kirchnerismo. No, no digo de las retenciones, digo sobre todo de englobar como un adversario o un enemigo al campo, como si el campo fuera y le otorgamos ese derecho a la rural o a, o a CRA, cuando el campo es mucho más variado, ¿no? Claro, para decirlo, vayamos un poco anteriormente. Digo, inclusive la figura, digamos, a ver, el peronismo se vincula con amplios sectores del campo, no solamente con lo que podríamos llamar, digamos, trabajadores rurales, para decirlo de manera más exacta, porque si bien Perón hace el Estatuto del Peón Rural, también hace la ley del cosechero. Digo, hay como una visión de entender el campo, digamos, los sectores rurales de una manera un poco más compleja, digamos, que un análisis, si se quiere, más cartón piedra. ¿Qué se puede decir puntualmente sobre, por ejemplo, el primer peronismo? Tengo entendido que prohibió los remates, tuvo una política de querer generar una, o sea, atacar y alquilar la tierra abusivo, feudal, que a veces tiene, por ejemplo, la pampa húmeda. Sí. Bueno, de cualquier manera, creo que dentro de los sectores progresistas o dentro del peronismo, falta un debate, se debe un debate sobre el campo. Esto lo plantea también Pedro en el último libro que sacó. Está pendiente, como que algo que le incomoda hablar en los últimos tiempos, sobre todo. Hubo claramente, como te decía, en la época de Perón, un claro reconocimiento de derechos y de acceso a la tierra de esos pequeños productores que venían con títulos, pero precarios, desde antes. Hubo algunos intentos de colonización, el Parque Pereira ahora fue expropiado, ¿no? ¿Le promuestra que interrumpa la grabación un segundo que tengo que solucionar algo de él? ¿Sí? ¿Tenés Interrumpa la un? grabación un segundo, tengo que solucionar algo y vengo. Continúa. Que me Sí. estaba diciendo de que falta un debate en el justicialismo, en el peronismo sobre el sector rural. Y del sector progresista en general, de manera urbana, y no se asoma a un verdadero debate sobre el sector rural más profundo. Creo que hay una falta de eso. A pesar de que el peronismo, en el gobierno de Perón, hay dos temas increíbles. Durante el gobierno de Perón hubo acceso a la tierra. No solamente estuvo el Estatuto del Peón Rural, sino también hubo acceso a los títulos de propiedad. Y hubo como una especie de reforma agraria tímida, si bien no se llamó así. En el gobierno de Néstor, a ver, recordemos que en la época de los 90, en la época de Menem, no existían retenciones, pero estaban todos fundidos. Desaparecieron 200.000 productores, había 13 millones, casi 12 millones y medio de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación. Estaban las mujeres agropecuarias en lucha, que fue un movimiento que nació en La Pampa maravilloso, y cuando llegó Néstor le refinanció esa deuda a todos esos pequeños productores y gozó
con retenciones, pero con buenos precios, de tasas de rentabilidad muy superiores a las que tuvieron no solamente en el menemismo, sino después con Macri. Y que ahora donde hay problemas de rentabilidad serios. Así que es bastante increíble eso, ¿no? Pero sin embargo no hay un análisis. De hecho, Néstor, a quien conocí, creo que desconocía en profundidad el tema de campo. Cuando engloba y ayuda a englobar en la 125 el enfrentamiento con el campo, sin diferenciar los enormes matices y variaciones que tiene el campo. Digamos, la ausencia de una reforma agraria en el campo argentino también va, porque digo, en América Latina hubo Alianza para el Progreso y se ensayó en Colombia, bueno, tímidamente, bueno, en Perú, en Brasil también, con Getúlio Vargas, más en lo retórico que en lo cierto, pero bueno, se intentó. ¿Por qué la Argentina pensás como que esa figura de reforma agraria quedó siempre tan empantanada, inclusive en lo discursivo? Sí, nunca se animó a avanzar en eso, ¿no? El tema del derecho a la propiedad parece un tema central. Lo que hizo Perón en aquella época fue expropiar algunos campos que después o los transformó en parques nacionales, como el Parque Nacional El Rey en Salta, que era de Patrón Costas, o todo lo que es la zona entre Buenos Aires y La Plata, ¿no? Y hubo campos y además entregó título de propiedad, pero no hubo una verdadera reforma agraria. Néstor tampoco era partidario de una reforma agraria. En ese sentido, eh, el derecho de propiedad pesaba en las decisiones. Este, mm, Creo yo que nos debemos, en los últimos tiempos, más allá de una reforma agraria, hay un grave problema, te reitero, en todos los periurbanos de las grandes ciudades, donde se asientan pequeños productores que dan la verdura, la fruta, el alimento cotidiano. Y ahí no hay acceso a la tierra. Ahí hay que hacer algo, que es facilitar el acceso a la tierra, ya sea con tierras públicas, y que accedan a eso, con compra y distribución de tierras, o con créditos blandos para acceder a la tierra, e incluso con un análisis digamos, de planificación estratégica del territorio, este, para no tener que competir esos productores con los countries, ¿no? O sea, que se zonifiquen, se planifique el día para que lo que sea agrícola y que no sea de country. Este, Ese ordenamiento territorial también ayudaría mucho. El tener propietarios, esas personas ser propietarios y no arrendatarios, permitiría hacer agricultura de agroecología, por ejemplo. Es muy difícil hacer agroecología cuando vos tenés contratos de un año, de 2 años. Las ventajas de la agroecología se notan al tercer, cuarto, quinto año, en la mejora del suelo, etcétera. Y por lo tanto, en la mejora de la calidad y la producción de alimentos frescos y el costo de alimentos frescos para los habitantes de Argentina. Es un tema que ahí habría que operar fuertemente. Hubo proyectos de ley que impulsaron distintos grupos sociales, la UTT y otros más, presentaron proyectos de ley, pero ni en el gobierno de Alberto Fernández, ni antes de eso, tuvieron éxito. Se puede decir también, eh, a ver, la, eso después cambió, pero digo, los clientes que tiene, digamos, los grandes compradores que tiene el campo argentino, digamos, la pampa húmeda, mejor dicho, también apuestan o, digamos, generan un monocultivo o una no sé cómo se dice, la cría continua de ganado vacuno. Sí, Digo, no sé. monocultivo, mirá, lo grave es el monocultivo agrícola. En general, lo ideal sería tener sistemas agrícola-ganaderos mixtos. Eso sería lo ideal, porque permitiría rotar y generar planteos sustentables, absolutamente sustentables. Te digo, Como era la chacra mixta, como decían la chacra mixta antes, que tenía un poquito de todo y rotaban, ¿no? Tenían 3, 4, 5 cultivos y rotaban, junto con también pasturas para la ganadería o campos naturales. Ese mix creo que es el más sano
un sistema productivo sano para el país. Digo, en esa cuestión, digo, la concentración de la tierra también no impide una mayor tecnologización, porque si yo tengo una gran cantidad de tierras, ya con Sí, garantizar la rentabilidad no necesito invertir maquinaria, cosa que afecta, digamos, el progreso tecnológico, bueno, la estándar de mira, calidad, como que el gran latifundio impide la mejora de calidad, la mejora tecnológica, también no se hace proceso, por ejemplo, la soja. el latifundio actual, ya te digo, está producido en 70% por tierras alquiladas y en un tercio de tierras propias. En esas tierras alquiladas existen por ahí contratos de corto plazo. Ellos tienen a su vez acceso a maquinaria o a veces contratan, directamente contratan. Hay productores que manejan el campo desde la ciudad, ¿no? Con un teléfono y que vayan a sembrar esto, o sea, hay tecnología, pero no es una tecnología agroecológica sustentable. Y de hecho, o por ejemplo, cuando ha pasado que los precios del trigo han sido muy bajos y hubo periodos, incluso en el 2015, 2014, que el precio del trigo estaba muy bajo y nosotros le pedíamos desde el Ministerio a Kicillof que bajen las retenciones al trigo, porque iba a terminar importando trigo, que fue lo que se pasó, se importó trigo. ¿Y cuál era el efecto sobre el suelo de eso? Es que el ganadero, ese productor y que alquilaba, hacía soja, 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 soja. No intercambiaba un trigo en invierno, a pesar que fueron años llovedores, que eso le hace bien al suelo, corta, te digo más, hubo campos inundados porque la soja chupa 400 milímetros y por ahí llovían 1000 milímetros y las napas cada vez estaban más arriba. En la zona de Marco Juárez se inundaron campos. Y tenía que ver indirectamente, porque la retención es un instrumento. Te podés fundir no teniendo retenciones o podés ganar buena plata teniendo retenciones. Pero si una retención te hace que un cultivo no sea rentable y tengas que importar ese alimento, ahí ya hay que pensarlo, ¿no? En el caso del trigo pasó eso, y entonces no había cultivos de invierno. Eso lo hacían los grandes productores. O sea, era una tecnología, en realidad, ¿y después qué le importaba si alquilaba? Si después podía alquilar otro campo. No le importaba si el campo quedaba alquilado, menos fertilizante. Ese es todo un tema. Eso es todo un tema. El tema es la extranjerización de la tierra. Eh, a ver, en el sur, en un parque nacional, está el exmarido de Jane Fonda, Ted Turner, Sí, creo que es el dueño de la NBS, una cosa así. sí, sí, sí. Es un ultraconservacionista, cosa que se agradece, pero no deja de ser cierto que tiene una mansión que vale no sé cuántos millones de Sí, dólares en pleno parque nacional por sus amistades, o por sus vínculos con el menemismo y demás. sí. Ese tipo de cosas que suceden en el sur, eh, Ujú. ¿cómo sería la solución? Porque una solución sería, pero digamos, los propios gobiernos populares tampoco lo han hecho, que es expropiarle la quinta, ir con la expropiación y las fuerzas federales en mano. Sí. Esa es la única Mira, solución. O otra solución para la extranjerización y el parasitismo extranjero, digamos. mira, en los parques nacionales, la reglamentación, la ley de parques nacionales vigente, que es del proceso, establece que hay dos zonas, zona de parque estricto y zona de reserva del parque nacional, que donde ya existían desde antes de la creación del parque, en el caso del Parque Nacional Nahuel Huapi, de año antes del 34, propiedades. La propiedad de la estancia La Primavera, que es la que te referís, es una la que tiene Ted Turner dentro del parque, que estaba con Jane Fonda, pero después se separaron, y queda al lado de un río Traful hermoso, cerca de Traful, y se la compró a un expresidente de Parques Nacionales de la época del menemismo. O sea, el dueño anterior y que le vendió a Ted Turner era la Rivière, que fue presidente de Parques en el proceso y luego durante el menemismo. Eh, y en los reservas de los parques nacionales podés vender libremente.
las tierras, no hay una limitación. En cambio, en los parques nacionales estrictos, en la zona más estricta del parque nacional, hay algunas propiedades, pero si vas a vender, primero se la tienen que ofrecer al Estado a un determinado precio, y si el Estado dice que no, la puede vender a otro. Hay una diferencia en la legislación. Este, creo que son propiedades que vienen de antes de la creación de los parques nacionales, esos temas. Este, Después tuvo el caso de Tompkins, que es distinto. Tompkins compró tierras y las donó a parques nacionales para crear parques. Y después está el tema de Lewis, que está fuera del parque, ¿no? Con el caso de Lewis, digo, de Turner, nosotros tuvimos un inconveniente con él cuando estuve en parques, en que él no dejaba pasar la gente a pescar al río. O sea, tenía viste, se supone que el río, la costa es pública, pero el acceso al río debería dejarlo pasar, y él no dejaba pasar. Lo impusimos que deje pasar, él fue a la Corte, y la Corte Suprema falló a favor de Turner, porque dijo que ese río no era navegable. Un río de piedras, tipo arroyo, con muy buenas truchas, pero no dejó pasar a nadie, y la Corte Suprema de Justicia lo avaló. En el caso de Lewis, que tiene el lago escondido, está fuera del parque, eso no está dentro de parques, y él, ahí sí, como es un lago navegable, tiene que dejar un derecho de acceso. Sin embargo, el que lo hace para hacer durante 2 días, medio por la montaña, que es imposible hacerlo. Pero lo curioso del caso de Lewis es que está en una zona de frontera que regía cuando se hizo el tema, de que no puede comprar un extranjero, salvo una expresa autorización de la zona de frontera, de defensa, de un área X. Y entonces formaron una sociedad de argentinos, donde Lewis tenía el 1%. Y luego que se hizo la compra, Lewis le compró el resto, pero una vez que ya tenía el pie adentro, ya compró el resto. Ahí hay una anomalía que nunca se ha investigado del todo, ¿no? Pero bueno, parece monstruos sagrados. Además, recibe a jueces, a importante gente de los medios de comunicación de la Argentina. Parece que está bien apalancado el nombre. Para en algún momento habrá que expropiarle la quinta, digamos, algún gobierno peronista tendrá que expropiarle la quinta. Como se hizo con Patrón Costa, o allá con el Parque Pereira Iraola, ¿no? Como dos ejemplos. Sí. No, 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 no creo que el peronismo actual vaya a hacer eso. Lo último que se pierde es la esperanza, dice el dicho. Ojalá, Ojalá. ojalá. Y la última pregunta, Héctor, Sí. eh, yendo un poquito más capaz, digamos, para finalizar. El gobierno de Javier Milei en cuanto claro, con la sociedad rural. Pino, la sociedad rural, es bastante cauto con Milei. ¿A qué se explica eso? Que la sociedad rural, el gobierno de Milei es un gobierno de la sociedad rural, un gobierno que, como el macrismo vinculado, o sea, que tiene buen trato con la sociedad rural, o no, o no es un gobierno tan vinculado al latifundio, a los llamados oligarcas, entre comillas. Yo creo que es un gobierno que no va a tener problema en relacionarse con la oligarquía, porque no le importa la concentración de la tierra. Así como no le importa la concentración de la riqueza, no le importa la concentración de la tierra. La suspensión de la ley de la tierra de extranjeros la hizo él. Ahora, la relación del sector agropecuario, hoy en día, los precios internacionales de la soja bajaron un 20 a 30%. Estaban en 580 y están en 300 y algo. Con un dólar distinto, ¿no? Con un dólar que no aumentó lo que aumentó la inflación. La inflación y los costos aumentaron muchísimo. Y además de eso, sin haber sacado las retenciones. De hecho, el intento inicial de mi ley, en la ley bases, era aumentar más las retenciones, que fue un pedido de varios representantes de provincias y también del PRO, que impidieron eso, y radicales que impidieron eso.
Hoy en día, los que hacen en campo de alquilado, sobre todo soja, están perdiendo plata, seguro. Y los que hacen maíz están muy ajustados, sobre todo si hay una enorme diferencia si alquilás o lo haces sobre el terreno propio. En terreno propio podés zafar un poco y cuando alquilás ya la cosa viene muy difícil. No sea cosa que vaya a pasar lo mismo que pasó en la época de Menem, ¿no? Que el día de mañana bajen las retenciones y se fundan los productores. En el fundirse de los productores lo que ganan son los grandes, que tienen estructura y espalda para comprar esos pequeños productores o medianos productores y seguir adquiriendo tierras, como algunos lo están haciendo hoy todavía. Bueno, A pesar de que hay dos o tres que quebraron el otro día, que tuvieron problemas financieros y fueron públicos, ¿no? Pero.